Llevo 8 años trabajando como guardia de seguridad. Los turnos de noche me van bien. Menos gente, menos conversaciones, y eres tu propio jefe. Hay quien no entiende cómo puedes recorrer edificios vacíos toda la noche sin volverte loco, pero para mí es al revés. El silencio está bien. El vacío es predecible. Trabajé en el edificio de Harrison Avenue durante 4 de esos 8 años. 10 plantas, unos 70 inquilinos, un garaje en el sótano y una cafetería en la primera planta que cierra a las 8 de la tarde y deja un olor a leche quemada en el pasillo hasta la mañana siguiente. Conozco ese edificio como conoces tu propio apartamento a oscuras. Cada panel del suelo que cruje, cada ascensor con su propia personalidad. El tercero por la izquierda siempre abre con 3 segundos de retraso, como si lo estuviera pensando. La sexta planta se vació en marzo. La empresa que ocupaba ese espacio hizo recortes y se fue. No de forma gradual, de golpe, en un fin de semana. El viernes había unas 40 personas trabajando allí. El lunes llegué a mi turno, subí a comprobarlo y no había nadie. Los muebles se quedaron, mesas, sillas, algunos archivadores, una máquina de café en la zona común, como si la gente hubiera salido a fumar y no hubiera vuelto. Los primeros meses recorría la sexta como parte del protocolo. Abría la puerta de la escalera, iluminaba el pasillo con la linterna, cerraba. Estaba oscuro allí arriba, olía a polvo y algo en el sistema de ventilación zumbaba. Un sonido grave y constante que al principio tomé por el aire acondicionado de la planta de abajo y luego dejé de pensar en él. Vi la luz bajo la puerta del despacho 612 por primera vez a principios de septiembre. Eran las 2:47 de la madrugada. Caminaba por el pasillo de la sexta con la linterna cuando al fondo, bajo la puerta marcada con el número 612, había una franja estrecha de luz amarilla. No era la iluminación de emergencia. La de emergencia aquí es verde y viene de los plafones del techo. Era luz de oficina normal, cálida y uniforme, como si hubiera alguien dentro trabajando. Me detuve a unos 15 metros de la puerta. Me quedé quieto. Escuché. Nada, salvo la ventilación. Me acerqué, tomé el pomo y abrí. El despacho estaba vacío. La luz del techo encendida al máximo. Despacho pequeño. Escritorio junto a la ventana. 2 sillas a los lados. Un archivador metálico contra la pared izquierda. Persianas bajadas. Nadie. Entré. Abrí la puerta del baño que había en el despacho. Iluminé con la linterna. Vacío. Miré bajo el escritorio. Nadie. Apagué la luz. Lo anoté en el registro y seguí por el pasillo. A unos 5 pasos noté olor a café. No a café rancio. No al olor que impregna las paredes de un espacio de trabajo con los años. Café fresco, caliente. Me detuve. Volví sobre mis pasos. Abrí 612 otra vez. Encendí la luz. Había una taza blanca en el escritorio, junto a la ventana. No estaba ahí cuando miré un minuto antes. De eso estaba seguro porque había recorrido expresamente la longitud del escritorio. Ahora estaba en el centro exacto, cerca del borde más próximo a la ventana. Me incliné sin tocarla. Café negro dentro, sin azúcar, con una fina columna de vapor. Toqué el exterior de la taza. Caliente. Saqué el teléfono. La fotografié. Lo anoté. Luego cogí la taza con una servilleta de papel que llevaba en el bolsillo y la bajé al puesto de seguridad. La puse sobre la mesa y le envié un mensaje al administrador del edificio. Por la mañana llamó y dijo que probablemente era alguien del personal de limpieza que se había equivocado de planta. Hicieron una comprobación. Revisaron a todos los contratistas, consultaron los registros de las tarjetas de acceso. Nadie había entrado en la sexta.
Ningún indicio de acceso no autorizado. Las noches siguientes fueron tranquilas. Sin luz, el despacho a oscuras como los demás. Empecé a pensar que realmente había sido alguien casual, o que simplemente no había visto la taza en el primer registro. Era un pensamiento desagradable, pero mejor que la alternativa. 9 días después, la luz en 612 volvía a estar encendida. Exactamente a las 2:47. Me di cuenta solo porque había anotado la hora en el registro las 2 veces. 2:47 la primera noche, 2:47 la segunda. No supe qué hacer con esa coincidencia, así que simplemente esperé junto a la puerta. Me apoyé en la pared del pasillo y estuve unos 5 minutos escuchando. Ningún paso dentro, ninguna voz, solo la luz constante bajo la puerta. Abrí. Despacho vacío, luz encendida, taza en el escritorio, en el mismo sitio junto a la ventana. La cogí y la bajé. La puse en el lavabo del puesto, le eché agua y la dejé hasta la mañana. Por la mañana me pasé por 612 antes de irme. La taza estaba en el escritorio. Me quedé unos segundos parado en el umbral. Luego pensé que quizás me había confundido, que tal vez la había puesto aquí en lugar de en el lavabo. La cogí. Miré el logo. La misma compañía de seguros, las mismas letras. La bajé otra vez y esta vez la guardé en el cajón de mi escritorio con llave. Fotografié el cajón. Le mandé un segundo mensaje al administrador. No respondió. La noche siguiente abrí el cajón al empezar el turno. Vacío. Subí a la sexta. La taza estaba en el escritorio del 612. Después de eso, dejé de tocarla. Durante varias semanas no pasó nada nuevo. La luz del 612 se encendía cada noche a las 2:47. Yo entraba, veía la habitación vacía y la taza, lo anotaba y me iba. El administrador dejó de responder a mis informes. El personal de limpieza juraba que no subía a la sexta. Revisaba los registros de tarjetas yo mismo cada mañana. Nadie entraba. Me acostumbré. Estaba mal, pero me acostumbré. Era una taza en un despacho vacío. Raro, pero no aterrador. Entonces, a mediados de octubre, entré al 612 y vi que el ordenador estaba encendido. El monitor llevaba en el escritorio desde el principio, ancho, plano y claramente obsoleto, de los que se dejan cuando te mudas. La torre estaba bajo el escritorio. Siempre había sabido que estaban ahí, pero no estaban conectados a los enchufes. Lo había comprobado en las primeras semanas, solo para asegurarme de que no había fuentes de alimentación sueltas. Ahora la pantalla brillaba, no en modo de espera, completamente activa, luminosa. Rodeé el escritorio. Había un editor de texto abierto en la pantalla. Fondo blanco, cursor parpadeando al final de la segunda línea. Me incliné y leí. El título del documento era mi nombre completo. Nombre y apellido, exactamente como aparece en mis documentos laborales. La línea debajo decía: no vuelvas aquí. Nada más. Un documento en blanco con una sola línea. No sé cuánto tiempo estuve de pie ante esa pantalla. El suficiente para asegurarme de que no estaba leyendo el nombre de otra persona. Luego salí del despacho, cerré la puerta y bajé al puesto. Me senté. Quedaban 2 horas de turno. Las pasé sin moverme y sin hacer rondas. Por la mañana, presenté una solicitud de traslado al turno de día. Escribí que era por motivos personales. Era mentira, pero no sabía cómo explicar la verdad sin parecer que me estaba volviendo loco. El traslado se aprobó una semana después. En esa semana no subí por encima de la 5ª planta. No llamé a ningún ascensor para la 6ª. Una noche, oí cómo una cabina subía y se quedaba allí. El indicador en el panel de mi puesto mostraba el número 6 durante varios minutos seguidos.
Lo miré y no pulsé el botón de llamada. En noviembre, un nuevo inquilino se instaló en la sexta planta. Una consultora. Usaban el despacho 612 como almacén, cajas y equipo viejo. Casi todos los muebles desaparecieron. El escritorio también. El ordenador también, que yo sepa. Llevo 6 meses en el turno de día. A veces me quedo un poco más tarde, ayudo con el traspaso del turno y salgo del edificio ya al anochecer. Paso junto al panel de ascensores. Miro el indicador. A veces muestra la sexta planta. No voy a comprobarlo. Llevo 7 años en consulta privada. Psicología clínica, especialización en trauma. Alquilo un despacho en un pequeño edificio de profesionales en el noroeste de Portland. 3 plantas, suelos de madera, ventanas grandes con vistas a una calle bordeada de plátanos. En el edificio hay sobre todo psicólogos y terapeutas, un par de médicos de cabecera y un abogado en la primera planta al que veo una vez al mes junto a la máquina de café. El trabajo que hago requiere un espacio muy silencioso. Por eso elegí este edificio. Paredes gruesas, buen aislamiento acústico, nada de la calle que se filtre. Cuando estás sentada con alguien que está diciendo en voz alta algo que nunca ha dicho antes, importa que nada exterior pueda interrumpir. En febrero, una nueva terapeuta se instaló en el despacho contiguo al mío, Diana Croft. Nos conocimos en el pasillo el primer día, cuando ella estaba desempaquetando cajas. Unos 40 años, pelo oscuro corto con algo de canas, gafas de montura fina. Una manera tranquila de moverse, el tipo que tienen las personas que saben escuchar. Se especializaba en trastornos de ansiedad y trabajaba con cita previa, 3 días a la semana. Nuestros pacientes no se solapaban. Nos cruzábamos en el pasillo, intercambiábamos unas palabras, a veces charlábamos brevemente junto a la máquina de café. Las primeras semanas fueron normales. Luego empecé a notar pequeñas cosas. Diana usaba algunas frases que yo usaba. Vamos más despacio. ¿Qué significa eso para usted? Quédese en esa sensación. El vocabulario profesional se solapa en nuestra área. Es normal. No le di importancia. Luego empezaron a aparecer comentarios de los pacientes. Un hombre llamado Craig, que llevaba viéndome cerca de un año, dijo al final de una sesión: esa otra terapeuta saluda exactamente igual que usted. En serio, exactamente. Pensé que igual le había enseñado usted o algo así. Una mujer llamada Pamela, a quien me había derivado su médico de cabecera y que también había visto a Diana un par de veces por cuestiones relacionadas, me dijo una mañana: usted y ella se parecen mucho al hablar, es raro. Le pregunté en qué sentido. La entonación y las pausas. Hace las mismas pausas antes de responder que usted. Decidí que era simplemente la perspicacia de personas acostumbradas a observar el comportamiento ajeno. Mis pacientes tenían ese músculo muy desarrollado. Abril. Tarde. Me había quedado en el despacho después de mi última sesión, rellenando notas. Hacia las 8, el edificio suele vaciarse. Los últimos empleados se van. Los pasillos se quedan en silencio. A través de la pared, oía que Diana seguía en su despacho. Voces amortiguadas, un sonido de fondo constante. Ella trabajaba hasta tarde con más frecuencia que yo. Estaba tecleando notas sin prestar especial atención a lo que llegaba a través de la pared. Era ruido blanco para entonces, algo que dejas de escuchar después de unos meses. Alrededor de las 20:10 me detuve. La voz que venía del otro lado de la pared era mi voz, no parecida a la mía, no algo que me recordara a la mía. Mi timbre exacto, mi ritmo.
mis mismas pausas entre frases, un hábito de suavizar ligeramente el final de las frases que adquirí en un taller de habilidades de sesión hace 15 años y que nunca se me fue. Me quedé escuchando, intentando decidir si me equivocaba. No me equivocaba. Era mi voz. La voz hablaba de manera pausada y uniforme, contando algo. Me esforcé por distinguir palabras a través de la pared. Capté algunas. Verano, lago, padre, una vez. No se podía. Me levanté de la silla. La historia de aquel verano en el lago no se la había contado a nadie. Nunca. Ni a un paciente, ni a una colega, ni a una amiga, ni a mi hermana, ni a mi marido con quien viví 9 años. Se la conté una vez a mi propia terapeuta, Laura Finch, hace unos 15 años, en Minneapolis, donde vivía entonces. Laura murió hace 3 años. Solo llevaba registros en papel. Nadie los había leído. Me acerqué a la pared. Apoyé la palma, luego el oído. La voz al otro lado hablaba de manera uniforme, sin pausa. Detalles que recuerdo, detalles que creía haber olvidado. El color del cobertizo de los botes, el olor a gasolina de la lancha de los vecinos. Lo que dijo mi padre cuando volví a la orilla. Me aparté de la pared, salí al pasillo y llamé a la puerta de Diana. Silencio. Luego sonidos normales. Algo se movió, pasos en el suelo. La puerta se abrió. Diana estaba en el umbral. Llevaba el abrigo puesto, el bolso en la mano, claramente a punto de irse. Detrás de ella el despacho estaba vacío. 2 sillones, un escritorio, un portátil cerrado. Nadie. Su voz era su voz, tranquila, normal. No se parecía en nada a la mía. ¿Todo bien?, preguntó. La miré. Miré el despacho detrás de ella. Sí, dije. Perdona, creí haber oído algo. Inclinó la cabeza ligeramente como si lo estuviera considerando. Luego asintió. Buenas noches, dijo, y se fue. Me quedé en el pasillo otros 5 minutos. Luego volví a mi despacho. Me senté al escritorio sin retomar las notas. Al otro lado de la pared, silencio. Solo silencio. Diana se fue a finales de junio. Me envió un mensaje breve diciendo que se mudaba a otra parte de la ciudad, que cambiaba su agenda. Sin explicación. Nos habíamos visto una vez después de aquella tarde de abril, de nuevo junto a la máquina de café, y ella estaba completamente normal. Habló de un taller de terapia cognitiva. Me preguntó si conocía a algún buen especialista en trabajo somático. Una conversación corriente. Nunca le pregunté qué estaba contando aquella noche, ni a quién. El despacho de al lado está vacío otra vez. A veces, tarde por la noche, cuando termino una sesión y el edificio está en silencio, me encuentro mirando la pared entre los 2 despachos. Solo mirando. A veces, ya en casa de noche, intento reconstruir qué más capté de aquella voz a través de la pared antes de levantarme. Casi nada. Solo unas palabras casi al final, justo antes de que me pusiera en pie. No volvió. Eso no es correcto. Yo volví. Lo recuerdo claramente. Volví a la orilla y mi padre estaba allí, y todo terminó bien. Así es como le conté la historia a Laura. Pero la voz al otro lado de la pared dijo, no volvió. O es un error, o es una versión diferente de la misma historia. Llevo 11 años enseñando historia en el mismo instituto. Middleton High, un barrio residencial al norte de Chicago, unos 800 alumnos. Un instituto público normal, ni especialmente bueno ni especialmente malo, simplemente normal. Conozco a mis compañeros como si los hubiera hecho yo. Los mismos grupos en el almuerzo desde hace años. Una sala de profesores que huele al café de los demás y a la fotocopiadora. Encontré el cuaderno en octubre, un miércoles,
hacia las 7:40 de la mañana. Había llegado antes de lo habitual para imprimir un examen. La sala de profesores estaba casi vacía. Solo la señorita Garrett junto a la ventana con su teléfono. El cuaderno estaba en la mesa junto a la máquina de café. Pequeño, tapa dura negra, sin nada escrito por fuera. Pensé que alguien lo había olvidado. Lo abrí para ver si había algún nombre dentro. No había nombre. Primera página. Una fecha, el 3 de septiembre del año pasado, y unas líneas de letra ordenada y pequeña. Lo recorrí con la vista. Luego lo leí de nuevo más despacio. Era la descripción de una reunión de claustro. Nuestra reunión semanal de inicio de curso. ¿Quién se sentó dónde? ¿Quién dijo qué? No era un resumen, era una observación, precisa y seca, como un informe de campo. Garrett ocupó el tercer asiento por la izquierda, como siempre. Finch llegó 7 minutos tarde. Dijo que había tráfico. El director Wallace empezó con el presupuesto y pasó al horario. Y luego unas líneas sobre cada persona. No lo que dijeron, sino cómo se comportaron. Expresión, gestos. Pasé páginas. La siguiente entrada, el día siguiente. Luego otra. Cada entrada tenía una fecha, un lugar, personas, comportamiento. Reconocía a todo el mundo. Reconocía los detalles. Daniel Shore de física, que se queja de la carga de trabajo cada martes y el jueves parece haberlo olvidado. La secretaria Teresa, que siempre deja la taza en la encimera junto al fregadero en lugar de dentro. El jefe de estudios Harris, que en las reuniones finge tomar notas, pero en realidad dibuja rectángulos en su libreta. Todo exacto. Podría haber firmado cada observación. Seguí pasando páginas hasta llegar a la sección con mi nombre. Mi primera entrada era del 4 de septiembre, el primer día de clases. La leí con atención. Hora de llegada. ¿Qué clase? ¿A qué hora? ¿Con quién hablé durante el recreo? Todo coincidía. Incómodo, pero técnicamente explicable. Alguien podría haber estado simplemente en la sala de profesores observando. Seguí leyendo mis entradas. Entrada del 12 de octubre del año pasado. Estuvo junto a la ventana de su aula 5 minutos después de que se fuera el último alumno, mirando al aparcamiento. Luego, tachado. Al patio. Me detuve. Mi aula da al patio, no al aparcamiento en absoluto. Esa corrección tenía el aspecto de una enmienda en tiempo real, como si quien lo escribió hubiera puesto lo incorrecto de memoria o por suposición, y luego lo hubiera corregido cuando lo supo con más certeza o volvió a comprobarlo. Entrada del 19 de noviembre. Hizo una llamada desde el coche antes de salir. Conversación de unos 8 minutos. Parecía disgustado. Recordaba ese día. Había discutido con mi hermano por teléfono. Una llamada larga y desagradable. Pero en el momento en que llamé, mis compañeros ya se habían ido todos. Me había asegurado de ello a propósito. Quería hablar sin que nadie me viera. Entrada del 7 de enero. Llegó con un moratón bajo el ojo derecho. Le dijo a Harris que se había caído. Harris no le creyó, pero no insistió. Me había caído. Resbalé en el suelo de la cocina en casa. Me golpeé la cara con la puerta de un armario. Harris preguntó, y yo le dije la verdad. Realmente me había caído. Pero nadie, salvo yo, podía saber si Harris me creyó. Empecé a pasar páginas hacia el final más rápido. La entrada de anteayer describía mi jornada escolar sin lagunas. Primera hora. La conversación en el pasillo durante el recreo, hablar con Garrett sobre la fotocopiadora, comer solo en mi aula, 2 clases por la tarde, salida a las 15:55. La entrada de ayer. Primera mitad, la jornada escolar, exacta, como todas las anteriores. La segunda mitad era diferente. 17:40. Llegó a casa.
Aparcó en la calle en lugar de en el garaje. El sitio estaba ocupado por un coche desconocido. 18:05. Hizo pasta. Comió de pie junto al fregadero. Estuvo mirando el teléfono hasta las 21:00. A las 21:15 se acercó a la ventana del salón. Se quedó allí unos 4 minutos mirando la calle. La luz de la habitación estaba encendida. Cerré el cuaderno. Vivía solo. A las 21:15, la noche anterior, había estado junto a la ventana del salón mirando la calle. La luz estaba encendida. Lo recordaba porque me había acercado a la ventana precisamente porque creí ver a alguien de pie en la acera de enfrente. No había nadie. Saqué el teléfono y fotografié las páginas. Mis entradas de los últimos 3 meses. La entrada de ayer, completa. Luego puse el cuaderno de vuelta en la mesa junto a la máquina de café y salí al pasillo. 20 minutos después, volví. El cuaderno había desaparecido. La mesa estaba vacía. Le pregunté a la señorita Garrett, que seguía junto a la ventana. Dijo que no había cogido nada y que no había visto a nadie. Recorrí la sala de profesores, revisé la papelera. Nada. Di mi primera clase en piloto automático. Entre horas, revisé las fotos del teléfono varias veces. Estaban ahí. Releí la entrada de ayer una y otra vez. La luz de la habitación estaba encendida. Al día siguiente, las volví a comprobar. Seguían ahí. 3 días después, las abrí otra vez. No estaban. Ni en la galería, ni en los archivos eliminados, ni en la copia de seguridad en la nube. Pasé 40 minutos en los ajustes del teléfono. Nada. La única persona que había faltado al trabajo el día que encontré el cuaderno era Holt. Brian Holt, el profesor de matemáticas. Lo conozco desde hace 7 años. Un hombre tranquilo y reservado de unos 50 años. Nos llevábamos bien. Nos decíamos buenos días. A veces nos sentábamos cerca en las reuniones. Un par de veces comimos a la misma hora. Nada especial. Solo un compañero. Desde aquel día de octubre, Holt no me ha mirado ni una vez. Me refiero literalmente a ni una vez. Habla con otras personas, se ríe en las reuniones, pasa junto a mí en el pasillo, pero su mirada nunca se detiene en mí. No la aparta deliberadamente. Simplemente pasa de largo, como cuando pasas por alto algo que no está ahí. 0 contacto en 4 meses. Lo comprobé. Lo conté. Nunca intenté hablar con él directamente. No sé qué le habría dicho. ¿Llevas 1 año observándome? No puedo probarlo. No tengo el cuaderno ni las fotos. Solo el recuerdo de lo que leí. Y 4 meses de un hombre que me mira sin verme. No sé exactamente qué había en las páginas que no llegué a leer. Las entradas de todo ese tiempo en que pensaba que estaba solo. Una cosa sé con certeza. Desde aquel octubre, siempre apago la luz antes de acercarme a una ventana por la noche.